31 años de poder absoluto. La trágica aventura del poder personal, tal como lo llamaría Krasweller, que a mi criterio es uno o el mejor biógrafo de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Lo importante, lo trascendente, es que todo intento de tratar de borrar una realidad de más de 3 décadas de ejercicio del poder es un intento vano que podría caer en la necedad. No entramos en categorías morales, ni podemos entrar tampoco en juicios más allá o alejados de la realidad histórica. Y sobre todo con la naturaleza de este programa. En este programa lo que trata de exponer, sobre todo a las nuevas generaciones, los hechos militares con lo que ello involucra de nuestra historia contemporánea. Bueno, y entonces vamos a afrontar, y en varios programas, en varias entregas, todos los conatos, todas las acciones militares y atentados que sufrió el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, y en lo personal también. Pero debemos aclarar de una manera significativa que nosotros tenemos una especie de manía histórica. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando del temperamento del pueblo dominicano. Y es de sintetizar las cosas. Siempre enfocamos los acontecimientos históricos en el antecedente más cercano a su ejecución. En este caso pasa también. Nosotros creemos, debido a nuestras investigaciones dilatadas sobre el caso, de que 31 años de ejercicio de poder absoluto, como ya dijimos, no se puede sintetizar en simplemente una parte del mismo, sobre todo en el final de la era de Trujillo, la llamada era de Trujillo. Debemos enfocarlo, y es nuestro criterio, de que ese régimen de 31 años tuvo varias etapas, donde las conductas de la dictadura, las primarias fueron las mismas, pero finalmente yo creo que Trujillo desbordó su propia lógica, y al desbordar su propia lógica fue víctima de las mismas. En este caso nosotros vamos a ver en esas etapas, yo pienso comenzar por donde se comienza, por el principio, fue lo llamado años de hierro. Los años de hierro que fueron consecuencia precisamente de la inestabilidad política, económica del país. Señores, recuérdense desde el ajusticiamiento de Ulises Heró en 1899 hasta el 1930, se desencadenó un proceso de inestabilidad política, no ajena al proceso mismo de la dictadura de Ulises Heró, pero sí debemos señalar que hubo gobiernos que duraron 48 horas, gobiernos que duraron 24 horas. La agenda nacional la marcaba la montonera, la llamada era de Concho Primo. Y yo pienso que Trujillo fue una respuesta, y en eso podemos entrar en detalle, que no haremos en esta ocasión, a ese proceso. Naturalmente, colocando en mitad del camino lo que fue, en mitad de ese proceso del 99 al 30, la intervención militar norteamericana de 1916. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué? Para decir que no es como se piensa, que Trujillo no tuvo oposición. Trujillo mismo decía que los dominicanos el pueblo dominicano había que montarlo a lo macho, porque él mismo decía que era un pueblo rebelde, y Trujillo tuvo oposición desde el principio mismo de la llamada era de Trujillo. Estamos hablando de 1930, desde esa época misma. Es más, meses después de asumir el poder, ya tenía las 2 primeras insurrecciones, que fueron, hay que mencionarlas, la insurrección de Moca, de Cipriano Bencosme y Donato Bencosme, y después la insurrección del general Piro Estrella en la Loma de los Amaseyes,
también en diciembre de ese año. Y ya ustedes saben que en el año 31 se afrontaron las insurrecciones, entre otras, de Desiderio Arias, ¿verdad? Y eso yo pienso que acondicionó de forma sistémica hasta su muerte en 1961, acondicionó todas las respuestas políticas y militares del régimen de Trujillo, como si fuera una especie de neurosis, porque eso fue lo que Trujillo vivió desde el 1891, cuando vino al mundo, hasta ya de forma crítica, de forma más acentuada, hasta el momento en que comienza a inferir en la política, no en el 30, Trujillo estaba infiriendo en la política, y podemos decirlo de forma documental, podía inferir, estaba infiriendo en la política dominicana, y hay muchos escritores de la época y periodistas que así lo avisoraron desde el 1828, cuando se produce, comienza lo que se llamó la nacionalización del ejército, que fue impulsada precisamente, no con poca repulsa y oposición del pensamiento dominicano, que no concebían que se podía nacionalizar una organización, una gendarmería, una Guardia Nacional, que había sido producto expedito de la ocupación militar norteamericana. Sin embargo, los feyos, como se llama, los feyos que influyeron y que pusieron a Trujillo en el camino de su inferencia en la política, estaba hablando de Fello Vidal, Rafael Estrella Ureña, lo pusieron en ese camino, ¿verdad? Y naturalmente, no de una forma atrabiliaria tampoco, sino con muchas articulaciones inteligentes, intelectuales. No sé si en ese momento entonces podemos comenzar con las primeras que yo he mencionado. Claro que sí. Bueno, entonces tenemos, en el caso del 30, es interesante porque ahí va a iniciarse un patrón, pero el patrón tiene que ver en septiembre con el ciclón San Zenón. Porque fíjense un detalle, el ciclón San Zenón, un fenómeno meteorológico que ocurre aquí, no como el San Zenón, sino que ocurre aquí de manera frecuente, debilitó el gobierno de Trujillo, como tenía que ser el gobierno inicial de Trujillo. Pero sobre todo hay que verlo desde el punto de vista cultural, en la superstición de nuestra gente que vio que era una mala señal, que el gobierno comenzaba con una mala señal. Entonces, fundamentalmente, por la forma que reaccionó Trujillo y con la ayuda internacional también de la época, políticamente, eso tuvo un impacto tremendo porque eso obligó a Trujillo a mover el gobierno. Eso se ve como un hecho consecuencia del ciclón, es un hecho político, porque el epicentro de toda la revuelta era Santiago de los Caballeros. Es la capital heroica, como se llamaba, inclusive se llamó después en su propio régimen. Y entonces Trujillo decide movilizar el gobierno para Santiago, porque él sabía muy bien, y ya había tenido pruebas tangibles de que se le iba a descomponer en términos de rebeliones e insurrecciones. Eso porque fíjese, y es un efecto cultural del ciclón, ¿verdad? El famoso hombre necesario, como se promocionó Trujillo, el hombre indispensable para organizar el país, entonces comenzó con mal pie. Bueno, pero entonces, fíjense la certeza de lo que estoy diciendo. Ya en noviembre se le levanta en Moca, en Las Armas, se le levanta Cipriano Becosme. Bueno, Cipriano, Donato y Menso, que eran familiares, hermanos e hijos, tienen una dolencia interesante, y es que Menso se salva, que se había insurreccionado con su hermano, porque entra en un trato con Trujillo, y Trujillo fue él mismo
al área de operaciones. No estoy diciendo que dirigió las operaciones, sino hizo presencia. Bueno, y así quedó sofocado con las armas, con la violencia, la insurrección de los Bencomes. Bueno, pero inmediatamente, entonces, se le levantó en la loma de los Amaseyes el general Piro Estrella. El general Piro Estrella. Pero hay un detalle interesante. Fíjense cómo es cambiante y eso forja un patrón también. Fíjense cómo hay un elemento interesante y es que Trujillo va a buscar él mismo conferencia con Piro Estrella y no llegan a las armas, sino que deciden entregarle la revolución por la buena, en un acto político multitudinario en Santiago, al que Trujillo asistió. Bueno, entonces, fíjense esos dos acontecimientos. Y entonces, hay elementos que debemos mencionar porque son militares, es que aquí había una nómina de 600 generales de machete, 600. Eso para los que todavía hablan de la cantidad de generales que tienen las Fuerzas Armadas. Había 600 generales. Bueno, Américo Lugo habría de decir en su ocasión, precisamente, que la República estaba a expensas de cualquier machetero insurrecto que le echara mano al poder. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Trujillo? Y eso hay que verlo sintetizado. Todos esos generales que eran parte de la médula del heroísmo, del llamado heroísmo decimonónico de la República Dominicana, fíjense que todo el que no se transó con Trujillo fracasó. Dejó de existir. Hay cosas interesantísimas, como es el caso aquel, ya muy cercano no, entre las elecciones, de un general de machete que se cambió para donde Trujillo después del evento que yo estoy diciendo y se le queja en una carta a Federico Velázquez, y él, que fue uno de los candidatos en el 30, y entonces él le dice, entre otras cosas, que el tabaco es fuerte. Ese merengue de Johnny Ventura viene de ahí. Sí. El tabaco es fuerte, pero que hay que fumárselo, ¿verdad? Y entonces, para justificar el tránsito que le hizo. Pero ¿qué hizo Trujillo? ¿Qué hizo Trujillo? Que reunió en un gran almuerzo a esos 600 generales y le puse lo que yo estoy diciendo de forma concreta, no como amenaza, y además le puso un estipendio económico a cada general de eso, ¿verdad? Y así solucionó. Yo digo que rompió la mayoría del caos y la anarquía la rompió con eso y la mayoría se fueron y ahí pasaron figuras emblemáticas que iban después a jugar un papel en favor de la dictadura, más cosas. Dictadura que pronostica el señor Somervell en la Viña de Nabó, porque él dice que si esa contabularia, que si esa gendarmería que han dejado aquí los norteamericanos se politiza, vamos en camino de una dictadura rigurosa y prolongada. Pero estamos hablando que eso lo está diciendo el señor Somervell antes del 24. Así pasó. Y así pasó así mismo. Y no solamente pasó, Trujillo lo manipuló. Lo manipuló ¿cómo? Porque cuando Horacio Vázquez, que era parte del problema, por lo que inclusive se produjo la intervención militar norteamericana, gana las elecciones, comenzó a reintegrar oficiales, ahí está el problema de los reintegros, horacistas, porque él no tenía forma de manipular militarmente el juego, porque la Guardia Nacional, él no tenía ningún tipo de oficiales que le eran, comenzó a justificar. ¿Qué hizo Trujillo inteligentemente? Que por cada 5 oficiales horacistas que se reintegraban, él metía 2 velasquitas en el paquete, ¿verdad? Y así fue conformando en los mandos del ejército, no solamente una cosa que él dominaba, sino también es una forma sutil de politización. Bueno, entonces podemos seguir una secuencia interesante con eso de las insurrecciones. Yo creo que la más importante de esas insurrecciones, y no era simplemente, señores, una insurrección, fue un conato de asesinato
contra Trujillo ocurrió en Santiago, que es la famosa conspiración de Augusto Lora, que siendo un mozalbete, y fíjense el comportamiento, la mayoría fueron eliminados, por así decirlo. Sin embargo, Augusto Lora no, Augusto Lora nombró funcionarios y a otros del gobierno. Pero viendo eso, para que ustedes tengan una idea, vamos a caer en el 46. En el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí había, que era la mejor unidad y la más capacitada del Ejército Nacional, y uno de los puntales en que se cimentaba el poder militar de Trujillo era la 28 compañía. La 28 compañía es la compañía de armas auxiliares, ¿verdad? Donde estaban las armas. Las mejores. Las mejores armas, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando de eso, si lo vemos en la organización actual, estamos hablando de 150 hombres, ¿verdad? Pero es la unidad élite. Y la comandaba un capitán que se llamaba Eugenio de Marchena, que era un favorito de los norteamericanos, porque Eugenio se de Marchena entrenó en Puerto Rico. y viajaba con ciudadanos a Puerto Rico con su unidad y parte de ella a entrenarse. Ejercicios militares. O sea que Puerto Rico era lo que fue Panamá en la Guerra Fría. Exactamente. Bueno, y entonces resulta que un 27 de febrero del año 1946 se planificó la eliminación de Trujillo. Esa compañía y su capitán, cómo se iba a materializar eso? Porque en esa época, y no ha cambiado mucho el juego todavía, las visitas extranjeras se hacen en los principales campamentos, en la Primera Brigada, en la Fuerza Aérea, en la base naval. Bueno, se hacían en aquella época en la Fortaleza Osama. Ahí se celebraba la fiesta nacional del 27 de febrero. Y el plan era que cuando Trujillo fuera, esa compañía entonces lo iba a eliminar. Cosas del destino. La conjura fue delatada. Bueno, y corolario, para no hacer el cuento corto largo. ¿Cuál fue el resultado? Que fueron ejecutados todos los miembros de la compañía, los 200. Se salvaron dos solamente. Y alistados los dos. Y el capitán Marchena no fue eliminado, el comandante, fíjense, eso es parte del rol de la dictadura, y comenzó a ser trasladado bajo vigilancia por todo el país. Sí, en ese tiempo las cárceles estaban al cuidado del ejército. Sí, el general Marichal tiene una idea interesante, que fue por qué no mataron a Marchena, no por las relaciones que él tenía primarias con Trujillo, sino, y con los norteamericanos también, sino para que sirviera de chivo expiatorio y de ejemplo por todo el Ejército Nacional. Todos lo vieron preso ahí. Lo preso. Entonces, ¿qué pasó? Fundamentalmente que en su último traslado, que fue en La Vega, fue ahí ejecutado y eliminado. Todavía no se sabe quién mató a Marchena, pero fue descubierto. Se salvaron los dos soldados, y después iban a pasar a la Academia Militar, después de eso. Bueno, y entonces, esa fue, yo pienso, el antecedente más importante del llamado del 30 de mayo, el anterior, porque hubo otros conatos, y eso iba a variar precisamente, pasaban por encima lo que fue la expedición de Cayo Confite, la frustrada expedición de Cayo Confite, que fue que le dio la idea primaria a Trujillo de que lo que él tenía como fuerza militar no iba a poder vencer una amenaza. Recordemos que en esa expedición no solamente venía Juan Bosch, sino que venía también Fidel Castro. Y fue desarticulada, esa sería ya otra historia más dilatada y prevenida desde antes. Pero eso le dio a Trujillo la idea de que él era vulnerable. Y militarmente yo le digo que si esa expedición hubiese llegado, Trujillo hubiese acabado en ese año, ¿verdad? Por la conformación militar y el equipo de parte de esa conformación. Bueno, entonces ahí comenzaron a cambiar los modelos.
Y es interesante decir una cosa, que es doctrina militar pura. La fuerza se recluta, se organiza, la fuerza se entrena en virtud y se equipa también, ya lo dije, en virtud a la amenaza. Mientras la amenaza fueran aquellas bandas revolucionarias de la época de Concho Primo, la Guardia Nacional, que tenía ya una brecha tecnológica importante con respecto a esos grupos, no hubo problema, fueron sofocados todos. Pero lo que pasó ahí, que esa amenaza militar obligó a Trujillo, primero, a armarse, y segundo, que es lo más importante, y lo que nos lleva al tema fundamental del programa, es la creación de la Fuerza Aérea. La creación no, porque hay que tomar en cuenta también que la gente no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe, que la Fuerza Aérea no era que no existía, era parte del ejército. No era una institución independiente. Hasta el 48. Hasta el 48. Entonces, fíjense que Cayo Confite pasa en el 47, ¿verdad? 46. 46. Fíjense los resultados. Entonces Trujillo decide copiar un modelo norteamericano. Era un híbrido, porque había doctrina alemana con respecto a la guerra relámpago y a lo que era la Luftwaffe, y también entonces modelo norteamericano en cuanto al establecimiento. Esa base del San Isidro no era más que una copia de las bases norteamericanas, inclusive actuales. ¿Verdad? Sí. Inclusive actuales. ¿Para todo eso para qué? Construir ese polo de poder para poder afrontar las amenazas. Y los resultados ustedes lo conocen. Estoy hablando de resultados militares, no políticos. Por eso se soluciona militarmente, y la palabra no es se soluciona, se enfrenta con éxito, después desproporcionada en la proporcionalidad de la respuesta. Entonces, las invasiones del 59. Y pasamos por alto, que no debimos pasar por alto, la de Luperón. La de Luperón. Que esa no le tocó a la Fuerza Aérea. No. Le tocó a la Marina de Guerra. La Marina de Guerra. Y un solo buque de la Marina acabó con todo el conato. Y fue importante eso, fue importante porque eso puso todo el establecimiento militar de la República Dominicana acorde a lo que estaba pasando, menos el ejército, porque el ejército quedó confinado en el nuevo esquema para el control de la población y sus recursos. Entonces, señores, esos antecedentes, que son dignos cada uno de una visualización del problema, ¿verdad? Y sobre todo hay que fijarlo en tiempo y en espacio para poder tener claro lo que pasó. Sin embargo, debemos caer entonces, y es muy importante, cómo estaba el poder militar cifrado en mayo del 61. ¿Cuál era? ¿Cuál era realmente la realidad militar? Y Trujillo, señores, había construido, bueno, nosotros decimos en términos de ligero, que Trujillo se trincheró, se preparó para combatir 40 años. 40 años. A partir de los 50, 40 años. Él compró parque militar para combatir por 40 años, sí. Pero él que no después, contó con su edad. Que no contó con su edad, no se situó, lo que te decía, no se situó en tiempo y en espacio. Naturalmente podrían alegarse que él creyó no en la continuidad simplemente de su régimen, sino en el que siempre creyó, sino en la continuidad del Estado. Porque eso es lo que nosotros llamábamos, y nosotros trabajamos mucho con eso, en el gigantismo militar de Trujillo, que se tragó la cuota azucarera entera. Se tragó la cuota azucarera. Y déjeme decirle que nosotros decíamos cuando éramos coroneles, oficiales superiores, nosotros decíamos, sobre todo en la escuela, que todo, y eso me hace recordar al coronel Noble Pejo, que era una frase muy de él, que las Fuerzas Armadas Dominicanas, alimentadas por el gigantismo, los escombros del gigantismo militar de Trujillo, estaba organizada para defender una dictadura que había desaparecido. Que no existía. Que no existía, ¿verdad? Y que Balaguer, el presidente Balaguer, articuló
¿eh? Sin grandes inversiones, articuló para librar todo el esquema de luchas internas de la Guerra Fría. Me estoy refiriendo a la situación no solamente de la guerrilla urbana, sino también de la guerrilla rural. Sí, así mismo es. Todo ese equipamiento y todo eso fue envejeciendo en los depósitos militares. Ahí le fue pasando el tiempo y llegó a un punto donde se tornaron inservibles, que ya no se podía hacer nada con ellos porque o no servía el material, porque se había pasado y vencido, o porque las armas que usaban ese material no estaban en uso. Entonces, tratar de conseguir equipo nuevo en el gobierno del doctor Balaguer, eso era muy difícil, porque él estaba jugando a que eso fuera desapareciendo en el tiempo y fuera bajando el poder que tenían las Fuerzas Armadas ya modernamente. Inclusive, hablando. veo que tú no lo quieres decir, pero en los aéreos sobre todo. Sí, él jugó decían que el con los aviones, propósito de Balaguer que era, se gastaran, que se cayeran, claro, que se fueran, que se acabaran. Y sin razón, te voy a explicar por qué, que es una cosa que la gente tampoco sabe. Todos los aparatos de la Fuerza Aérea tenían un seguro, precisamente de la San Rafael, para sustituir el aparato. Sin embargo, se caían. Eso no se concretaba. Eso no se ejecutaba. No se ejecutaba. No se ejecutaba. Y fíjate en detalles importantes. Pero Balaguer tenía su resquemor con la Fuerza Aérea, Sí, porque él siempre entendió que fue la institución que le hizo frente en un momento dado y que estuvo a punto de acabar con él. Ahí estamos mencionándonos, citándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que caer inevitablemente en el caso del golpe de Estado del 19. Balaguer aprendió la lección, ¿verdad? Y vio que la Fuerza Aérea, en ese momento, aunque fuera en favor a la República y a la democracia, sacó las uñas, Sí. ¿verdad? Y entonces, todo el accionar de Balaguer, en ese sentido, sigue la línea del pensamiento de Marichal y que yo digo que se comentaba en la Fuerza Aérea. Y no solamente con los aparatos. Bueno, pero no solamente con los aparatos. hay pruebas. Hasta con el grupo de fuerzas especiales Sí. de la Fuerza Aérea. Los paracaidistas. Sí. Que comenzaron a entrar en un proceso. Bueno, fueron dispersados. Lo último es que comenzaron a usar el personal altamente calificado como paracaidistas y fuerzas especiales de la Fuerza Aérea para escoltas personales, incluyendo la de él. Así es. Sí. No, pero hay un punto que se cogía, una referencia histórica, y es que el doctor Balaguer nunca visitó San Isidro en los 12 años. Solamente fue, y puedo decirlo, entró a la base aérea desde el 61 a la graduación de nosotros de piloto, de la promoción mía, y volvió y salió, y después usualmente salía, cuando tenía que salir al exterior, salía por allá. Sí, hay otro detalle, y me permito no hacer una corrección ególatra a Marichal, y es que sí él fue en una ocasión. Y a mí me tocó como miembro del cuerpo ayudante ir con él, que fue cuando la renuncia, a poner en posesión. Ya había pasado la ida de él a la graduación de nosotros. Sí. Eso fue en el 75. Sí, él fue a poner en posesión al general Malagón Montesano. No, él fue a buscar otro y no lo encontró. Bueno, fue a buscar al general Bochán Javier. Sí, lo que y cuando preguntó le dijeron que él estaba buscando un avión dominicano. Ojo, no a Tito Bochán. No. Está hablando de lo que se llama Luis. A Luis Bochán, que le decían Bochán el Viejo. El Viejo. Sí. Y entonces le dijeron, no, él está en Seattle buscando un avión para Dominicana. Se contrarió. Y entonces preguntó, dijo, ¿quién está aquí? Su jefe está aquí. Sí. El coronel Malagón. Y lo mandaron a buscar y de ahí en ese momento lo hicieron jefe de la Fuerza Aérea. Mira, yo creo que hay que aclarar que Trujillo, estamos hablando en el plano militar, siempre trató de buscar en la tecnología, en la superioridad tecnológica. Fíjense qué interesante, la ventaja militar. Trujillo en ese aspecto era neodesarrollista. Estoy hablando militarmente, ¿verdad? Porque si usted estudia
el crecimiento de ese poder militar que fue la Fuerza Aérea, donde estaba la artillería. Documental, si citamos el libro de Bernardo Vega, uno de los informes del agregado militar norteamericano, le dice a sus superiores, esto no es una Fuerza Aérea. Dice a sí mismo, esto es una Luftwaffe. ¿Por qué? Porque tiene tanque, tiene artillería, tiene los paracaidistas y tiene el poderío aéreo. ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo lo que estaba de moda en teorías militares era lo que los americanos llamaron, que lo copiaron de los alemanes, el ataque de armas combinadas. Sí, la doctrina de armas combinadas. Y fíjense una cosa, lo que yo digo de la ventaja, nos lleva al 30, al 31, porque para combatir y solucionar la última insurrección, la última de varias, la última de Desiderio Arias, es también público que Trujillo, como no tenía poder aéreo, alquiló, entre comillas, a los norteamericanos que estaban todavía en Haití, alquiló los aviones. Observación aérea. Y esos aviones, imagínense ustedes, localizaron y también le dispararon a los guerrilleros. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente él pensó en todas esas cosas. Ahora, eso fue por la influencia de Ramfis Trujillo, sí, que a la vez fue influenciado por esos oficiales europeos que estaban aquí, sí, principalmente españoles, checos, croatas, era una variedad. Y esos tipos tenían muy fresca la Segunda Guerra Mundial y era lo que asesoraban a Ramfis y le decían, ustedes tienen que construir algo como lo que hizo Alemania. Sí, y hay huellas que son imborrables, sobre todo para los militares profesionales. Trujillo no solamente organizó en esa época, ya tú dirías que por la influencia de Ramfis, y equipó, sino que construyó una cosa que la gente poco conoce y de la que todos hablamos, ¿verdad? Que fue la movilidad estratégica. Porque la gente debe comprender que las guerras no las libran las Fuerzas Armadas simplemente. Las Fuerzas Armadas son la vanguardia de la nación. La libra el ciudadano. Y Trujillo entonces impuso el servicio militar obligatorio y un entrenamiento controlado, sobre todo en el orden de la disciplina y la obediencia y el orden cerrado, a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar lo que se llama la movilidad estratégica frente a sus grandes amenazas, ¿verdad? Que se le fue descomponiendo. Bueno, entonces yo creo que ahora sí estamos en el momento interesante del antecedente al 30 de mayo. Sin embargo, nosotros en ese momento, para ese momentum, hemos invitado a don Víctor Grimaldi. Yo no voy a decir los lazos amistosos que nos unen, que son muchos y fuertes en este sentido, pero él tiene, yo creo, la referencia del principal antecedente del 30 de mayo, una cosa que la gente conoce poco, a pesar de que lo publicó, a pesar de que el profesor Bosch después lo citó, pero la gente no conoce eso, ¿verdad? El principal antecedente del 30 de mayo. Y eso tiene que ver básicamente no solamente con lo militar, mucho con lo militar, sino con lo político también, porque todo el mundo piensa que el 30 de mayo es producto de la administración, por un asunto casi electoral, de la administración de John F. Kennedy, ¿verdad? Hay otros actores, como Dulles y otros preconizadores, inclusive documentos. Hay una carta, un documento que hace consultado el jefe del Comando Sur sobre la eliminación de Trujillo, donde el jefe del Comando Sur decía, miren, tengamos mucho cuidado con agredir a Trujillo, porque Trujillo es de nosotros, ¿verdad? El peligro no está en Trujillo, el peligro está en Cuba, ¿verdad? Eso es el jefe del Comando Sur que dice eso. Es interesante, de forma documental, consultado. Bueno, entonces, yo lo que le quiero decir es que don Víctor Grimaldi tiene un antecedente importante que resulta, a los ojos del profano, resulta una paradoja, porque fue en el gobierno
del presidente Eisenhower, de un general del ejército. Para la gente que no conoce o que se confunde con las asociaciones, entonces ahí se comenzó a gestar la eliminación de Trujillo con eventos sumamente puntuales. Vamos a darle paso, ¿verdad? Recuerden que yo tengo el vicio de la palabra. Marichal también, aunque él lo disimula muy bien. Yo lo interrumpo. Sí, pero yo quiero... Es una categoría importante, sí, la interrupción. La interrupción. Bueno, entonces vamos a darle paso con un saludo muy dominicanista a nuestro amigo don Víctor Grimaldi. Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí porque estoy aprendiendo mucho. No, el privilegio es nuestro. El privilegio es nuestro. Me inclino ante la sapiencia de ustedes. Y qué bueno que esté acompañado de dos amigos. Gracias. Dos amigos, General Marichal y General Soto Jiménez. Pues con lo que ha dicho el General Soto con relación a esta fase final ya de la época de Trujillo, el 30 de mayo, y la mención del General Dwight E. Eisenhower, que para mí es el militar que yo más admiro de los Estados Unidos. He estudiado su vida, he leído desde sus orígenes. Estuve una vez inclusive en Abilene, Kansas. Hay otra ciudad que se llama Abilene, pero en Texas, esta es en Kansas, donde está la casa de la familia, y visité también la biblioteca presidencial. Y leí algunos libros de Stephen Ambrose, que es uno de sus principales biógrafos, muy interesante. Incluso hay libros, o un libro de Ambrose, que sirvió para una serie de la Segunda Guerra Mundial, de cómo los soldados americanos vivieron la Segunda Guerra Mundial, en el que participa Tom Hanks, ¿recuerdan? Brothers. Sí, la banda de hermanos. Band of Brothers. Sí. Sí. Banda de hermanos. Pues es interesante lo de Eisenhower por lo siguiente. Primero era un soldado, pero un soldado que vivió situaciones políticas y se convirtió en político. Fue presidente de los Estados Unidos precisamente desde enero de 1953 hasta enero de 1961, 2 periodos. Su vicepresidente fue un abogado que era político, era legislador, Richard Nixon. Entonces, es curioso el papel que desempeñan los Estados Unidos en esta fase final de la era de Trujillo y en su desaparición del escenario político en la República Dominicana por internacional, porque Trujillo ahora es un personaje que, digamos, no es una figura internacional, salvo en la ficción novelesca, de algunas novelas que se han escrito, varias, sobre todo hay una muy famosa, un escritor peruano. Pero Trujillo era, en los años 50, sobre todo, una figura importantísima a nivel mundial, conocida en todas partes. Aunque no era el jefe del Estado, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era el título que tenía. Había sido presidente de la República desde el 30 al 34, del 34 al 38. Después, cuando se modifica la Constitución, un periodo de 5 años, del 1942 al 47, que es cuando menciona el general Soto, que en el 47 es que se celebra o se realiza o se trata de realizar la incursión desde Cuba, desde la isla de Cayo Confites, y precisamente el fenómeno o el proceso de la preparación de esa incursión se conoció públicamente, tuvo repercusiones internacionales, fue aprovechado incluso por Trujillo para su reelección en el 47, entonces gobierna hasta el 52, que ahí es que entra su hermano negro. Ya había sido eliminada la vicepresidencia, ¿eh? Trujillo gobernó ya en estos últimos 10 años sin vicepresidente. Eso es un tema para un programa. Para otro programa. Y de muchas anécdotas interesantes que le gustan a la gente. Y negro llega, Héctor Bienvenido Trujillo, el hermano, como presidente sin vicepresidente.
la vicepresidencia se inventa en el 57, que ahí es que viene, que si va a ser Ramfi o no, la familia y Trujillo querían que fuera Ramfi. Ramfi no quiso, esa es la explicación que se ha dado. Yo tengo el testimonio de Luis Ruiz Trujillo, que el general Soto lo conoció, sobrino, que para mí era el único Trujillo que tuvo sentido del Estado y preparación, después de Trujillo. Quizás negro el vicepresidente, pero No. Luis Ruiz Trujillo. De que Ramfi realmente, definitivamente se desinteresó, y ahí es que llega el presidente Balaguer como vicepresidente, que asume después en el 60. Escúchame, para hacer una nota aclaratoria. Tú hablas de que se desinteresó, pero si seguimos el testimonio de Mario Rivitini y otros testimonios documentales también, yo digo documentales porque están en su libro, y los otros documentales también, las otras notas documentales también están publicadas. Yo creo que ya en el 59, cuando Trujillo está muy decepcionado de su hijo Ramfi por los asuntos de Leavenworth y otras cosas que pasaron que son, bueno. De la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. Yo pienso que Trujillo lo que va a hacer es que aprovecha lo que tú has mencionado de forma exacta, que fue la destrujillización de su gobierno, ¿verdad? Para demostrarle a los norteamericanos que él era popular y que iba a ganar las elecciones. Hay gente que dice, no, que Trujillo quería morirse. Trujillo no quería morirse, Trujillo estaba en campaña. De ahí la connotación del 30 de mayo, de la campaña en el 62. Él le quería demostrar a los norteamericanos. Trujillo estaba en campaña. Cuando lo matan, Trujillo estaba en campaña. Estaba visitando las principales provincias, sobre todo la más poblada, para firmas electorales, para demostrarle que él todavía era el jefe. El jefe. Bueno, y entonces yo pienso que Trujillo había salido del círculo de la aspiración dinástica de Trujillo, ¿verdad? Pero lo había sacado el propio Trujillo. Es más, hay una frase interesante de Trujillo en ese cumpleaños, que él dice que Ramfi no servía ni para tentar gallinas, que era otra cosa, que servía para artista, como playboy, pero que no iba a poder darle continuidad a su obra. Sigue, Víctor. Bien, en este libro que publiqué ya hace mucho tiempo, ahora va a salir una nueva edición próximamente. Yo cito precisamente al general Eisenhower en sus memorias. Él comenta esa jugada de Trujillo de agosto de 1960, cuando Balaguer es el vicepresidente y destrujilliza, entre comillas, el gobierno, saca a los familiares y entonces Balaguer pasa a ser presidente. Y Eisenhower, no con estas palabras, pero lo que dice es lo siguiente, el sentido es, cree que me va a engañar a mí, cree que yo soy tonto, algo por el estilo, dice Eisenhower en su memoria, cuando ve la jugada, que él comentó en esa época. Ahora, este dato del presidente Eisenhower como gobernante de los Estados Unidos y jefe de la política exterior, porque eso es lo que es un jefe de Estado, un presidente de la República, en este caso de la República que son los Estados Unidos, la Gran República, es importante en el final de la era de Trujillo por lo siguiente, porque también estábamos en un cambio de época, era un cambio de época que se había presentado. Estados Unidos, a finales del siglo XIX, un año antes del 26 de julio de 1899, cuando cayó abatido Lilija aquí, un año antes, en el 1898, cuando había tomado Cuba y las Filipinas y Hawái, ya era una potencia mundial ya a partir de ese momento. Era el asunto de la guerra hispanoamericana, en la que hay que incluir a Filipinas. Y a partir de ese momento, Estados Unidos se convierte en eso. Un salto al 45, termina la Segunda Guerra Mundial, en la cual el general Eisenhower, Dwight Eisenhower, termina como el comandante supremo de las fuerzas aliadas, la parte, digamos, occidental de las fuerzas aliadas, porque
las fuerzas aliadas orientales estaban encabezadas por los comunistas que eran aliados de los Estados Unidos. Déjame Rusia, decirte, no simplemente un general de 5 de estrellas. 5 estrellas. Sí. Pero Rusia, que encabezaba las fuerzas del Oriente, el comunismo era aliado de la democracia en la lucha Contra los nazis. Alemania. Sí. No hablemos de Hitler, de Alemania, porque Alemania definitivamente en el siglo XX, cuando los Estados Unidos se convierten en esa potencia ya cuando ocupan Cuba, Hawái y las Filipinas, a partir de ahí Alemania empezó a desaparecer como potencia internacional. Claro. Hizo esfuerzos en la guerra del 14 al 18, la primera y la segunda, pero fue aplastada. Y fue fruto de una colaboración entre Rusia, Estados Unidos, naturalmente Inglaterra, los franceses que se sumaron. Y los efectos, eso me lo enseñaste tú a mí, los efectos de la Gran Depresión. Fíjate que los efectos de la Gran Depresión comienzan precisamente en Alemania. En la Gran Entonces, yo doy estas pinceladas por el papel que desempeña la figura del general Eisenhower, que después en el 52 es el candidato del Partido Republicano, el partido de Abraham Lincoln, y es el que comienza a liberalizar a los Estados Unidos del racismo tradicional del Partido Demócrata. Porque el partido que impuso el racismo en los Estados Unidos es el Partido Demócrata. Después, como el Partido Republicano, a través del general Eisenhower, fue que comenzó a liberar la sociedad norteamericana del racismo, se montaron en el carro del liberalismo antirracista. Pero el verdadero partido antirracista y que eliminó la esclavitud en los Estados Unidos fue el partido de Abraham Lincoln y del general Eisenhower. Claro. En efecto, el partido de Abraham Lincoln era el partido republicano. Entonces, sí, el general Eisenhower, gobernando los Estados Unidos en el 50, un hombre de experiencia, de Estado, un militar y político, se dio cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Y fue el que sostuvo los grandes primeros diálogos y acuerdos con la Unión Soviética, ya cuando se alejaron y de Rusia, y que produjo un equilibrio mundial. Pero sin embargo, se producía también un cambio de época. Y en el caso de América Latina, ya había una serie de gobiernos dictatoriales, tradicionales, vinculados algunos a empresas muy de régimen antiguo de cómo manejaban la economía, como la United Fruit, etc. Entonces, se fueron produciendo cambios en Guatemala, por la nacionalización de United Fruit, el golpe de Estado, pero ¿qué ocurre? Cuba, que era un país donde los Estados Unidos habían tenido una influencia determinante, que en el 1903 habían establecido la enmienda Platt que condicionaba ciertas libertades que tenía la sociedad cubana. Sin embargo, los Estados Unidos tuvieron una presencia, tuvieron inversiones importantes, y a partir del año 1933, los Estados Unidos propician en Cuba un cambio de régimen y un apoyo a Fulgencio Batista, que era sargento, y a las fuerzas que derrocaron a Antonio Machado. Y después Cuba se estabilizó y se colocó en un proceso relativamente democrático, importante, porque Fulgencio Batista en el 1940 gana unas elecciones, apoyado incluso por el Partido Socialista, el Partido Comunista, y por las fuerzas democráticas, gobierna hasta el 44. Después viene Ramón Grau San Martín, después Prío Socarrás. Entonces parecía que Cuba iba encaminada por un proceso democrático. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1952, el 10 de marzo, Batista, que había sido militar, pero que ya era político, en un país que todavía, aunque está en el camino de crear un proceso democrático permanente, interrumpe el proceso con un golpe de Estado.
Eso fue en marzo del 52. En enero del 53 llega el presidente Eisenhower. Y los Estados Unidos y su aparato diplomático, institucional, etcétera, empezaron a vivir ese proceso de cambio que empezó a reflejarse en países pequeños como Cuba, o relativamente pequeños, los países centroamericanos. Venezuela, que había tenido un golpe de Estado en 1948 con Pérez Jiménez. 10 años después viene el cambio con un gobierno provisional, con Wolfgang Larrazábal, después de elecciones, Rómulo Betancourt, y en fin, en Panamá, Colombia. se eliminó a José Ramón, en Colombia desapareció Pinilla, una dictadura Rojas de goma Pinilla. Pérez Jiménez, de Rojas Pinilla. Pero volvamos a Cuba. La cuestión es que en Cuba, entonces, la resistencia al gobierno de Batista, que se instala por la fuerza, no por unas elecciones como el del 40, porque Batista 40-44 fue un gobierno electo por elecciones normales. La resistencia fue de toda la sociedad cubana, de la clase obrera, que era muy organizada, de las clases medias, porque Batista tuvo que apretar el puño e instalar una dictadura realmente. Sí. Hubo muchas masacres, muchos enfrentamientos, y ahí viene entonces y surge un personaje ya realmente con liderazgo y con atención en Estados Unidos, América Latina, llamado Fidel Castro. ¿Cómo? Se fue a las montañas. ¿Qué técnica utilizó? La del foco guerrillero, que fue una invención en definitiva de Fidel Castro, porque cuando uno lee el libro de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?, uno se da cuenta, en realidad, que la historia del foquismo y el origen de lo que se llamó el foquismo está en esa Sí, historia sí, pero de Hemingway, que sí, Fidel Castro la replicó en Sí, Cuba. pero debo interrumpirte. Recuerda que esa es mi materia y la de él. Realmente el origen de la guerrilla no se lo inventó Fidel Castro. El origen de la guerrilla, de la guerra de guerrilla, y no te vayas a la historia novelesca de Enriquillo, no, es dominicana. Es dominicana. Y Fidel Castro bebe en ella por obra y gracia de un señor que se llamó el generalísimo Máximo Gómez, quien es saludado en su momento en el mundo como el Napoleón de las guerrillas. La guerra irregular, realmente lo que hace... Bueno, pero el diario de Máximo Gómez era uno de las obras habituales de Mao Zedong en un proceso anterior. Y después, con mucho más razón, Fidel Castro, ¿verdad?, bebió ahí. Bebió, pero profundamente. Y el mayor reconocimiento que hoy la Escuela de Guerra de Cuba, de que es posterior a la del IMES, posterior a la de IMES, se llama Generalísimo Máximo Gómez, como su academia militar también. O sea que el gran proteo de la guerrilla. Pero lo que tú has dicho, me permito meter la cuchareta también para decirte algo importante. Rebotociendo lo que tú dices, todo el antecedente que tú has dicho, lo que quiere decir, primero, recordemos que Fidel Castro no se va a la montaña. Fidel Castro, en la incursión del Granma, viene. Pero otra cosa, hay un antecedente importante, que es el cuartel Moncada, que fue un intento fallido de lo que él originalmente quería hacer, ¿verdad?, que tenía que ver con la guerrilla urbana, básicamente con la insurrección urbana. Pero yo lo que quiero decirte es que en concreto, ¿verdad?, y en función del tiempo, para llegar donde yo quiero que tú infieras, ya tú hiciste el preámbulo interesante, lo que podemos deducir es que los norteamericanos pensaron en esa nueva etapa que tú dices, y eso le cayó como anillo al dedo con los cubanos, que el proceso de descalabro de Trujillo, que era eminente ya por la violación de su propia lógica, en ese momento. Por eso yo te digo que hay que dividir la era de Trujillo en varias etapas. En el momento que él desborda su lógica, lo que piensan los norteamericanos, y así trascienden los documentos que reciben los principales comandantes que tienen responsabilidad en el Caribe,
es sencillamente de que ese descalabro podía dar origen a otra insurrección de la que tú mencionaste, como la de Batista. Que Batista, déjeme decirte, además de lo tradicional, de todos los vicios y errores que cometió como dictador, cometió un error doctrinal, militarmente. Y es precisamente, estoy hablando sin categorías morales, lo que decía la doctrina, es que guerrillero que se va a la montaña, no baja de la montaña. No baja de pie. No baja de pie, ¿verdad? No baja, pero nunca baja la montaña también, por razones técnicas. Técnica, aunque nunca muy atrabiliario decirlo, pero yo lo que te quiero decir es que eso fue lo que trataron de utilizar, y qué bueno esos antecedentes que tú pusiste con relación al caso del general Eisenhower, ¿verdad? Supuestamente que Eisenhower es el hombre que denuncia el establecimiento industrial militar, que desde ese punto de vista tú podías llamarlo, que no es así, como disidente. Pero todo el esfuerzo de la eliminación de Trujillo es para evitar que el deterioro de la dictadura dé paso a un proceso que se le salga de las manos a ellos como se le salió Cuba. Sí, pero hay una cosa importante. Ya en los 50 es una política nacional salir de todas las dictaduras de América Latina. Claro. Ya como política puesto. Y nos dejaron una, se la muestra. Bajaron del cono, subieron del cono sur hacia el norte y acabaron con todas las dictaduras. Y llega un momento en que Trujillo es reconocido por el establecimiento, oye bien, de ese proceso, como el decano de los dictadores de América. Porque todos los otros habían sido eliminados, pero él seguía ahí. Seguía ahí. Y entonces yo creo que toda la política norteamericana tenía que ver con eso. Y lo interesante es, y a mí me resulta paradójico, porque los guardias siempre supuestamente jalan para esa tendencia, que es Eisenhower el que inicia precisamente ese proceso. Yo quiero terminar mi exposición volviendo al tema de Fidel Castro en Sierra Maestra, porque Fidel Castro llega en la embarcación del Granma el 2 de diciembre de 1956, en un pequeño yate, pero había como 70, 80 personas, que va piloteado por dos. Uno de los pilotos era un dominicano, Pichirilo, que murió después de la guerra. En la guerra de abril, después de la guerra de abril. Un atentado que le hicieron, dicen que un grupo, dos motoristas que salieron de la Fortaleza Osama. Pero ese tema también para otro programa. Pero quiero volver por lo siguiente. Porque después de yo leer varias veces Por quién doblan las campanas, que fue un libro como lo recomendó en el año 70 el poeta Héctor J. Díaz, porque el estilo era muy bueno para el periodismo. Yo siempre he imitado ese estilo simple y sencillo de Hemingway. Porque una de las razones por las cuales el foquismo, la teoría del foco guerrillero, no funcionó en América Latina es porque se quiso imitar el ejemplo de Fidel Castro aislado en la montaña, pero no se daban cuenta que el proceso revolucionario cubano tenía los antecedentes, por ejemplo, de la lucha por la independencia en la que participó Máximo Gómez. En la que dirigió Máximo Gómez. La dirigió. Sí. Pero 60 años antes, que me contaba un religioso cubano, amigo aquí en los años 60, que todavía 40, 50 años después, el pueblo cubano vivía como si fuera el mismo día el conocimiento de esa experiencia, porque muchos de los combatientes estaban vivos y siempre lo narraban y ya era voz populi. Primero eso. En segundo lugar, que hubo toda una resistencia no solamente de Fidel Castro en la montaña, en el foco guerrillero, sino abajo. Urbano. De la clase obrera, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que se sumó al final, pero de todos los otros grupos, del Frente del Escambray, etcétera, eran varios. Pero el ejemplo de Fidel Castro, por eso yo lo digo que es importante, porque Fidel Castro en definitiva fue la figura y fue quien capitalizó. Indudablemente. Y eso fue lo que creó la gran confusión en los años 60
de muchos jóvenes en Bolivia, hasta en Argentina, No. Eso en se Venezuela, de eso se querer convirtió. imitar el ejemplo Sí. cubano sin conocer Sí, pero eso, este eso se proceso. convirtió. Eso se convirtió. Yo creo que eso da a otro programa también. Tu última posición. Eso se convirtió, quiero decir, es una cosa. Y yo creo que será ya para otro programa donde tú estás obligado a volver de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos es que tú nos dijeras, básicamente, ¿verdad? Todo eso son antecedentes y son relaciones. La importancia del complot y los detalles, que tú fuiste el pionero que hablaste de eso, ¿verdad? Y que después el profesor Bosch te citó. Que por cierto, hay que leer o releer la opinión del profesor Bosch, tu maestro, sobre Máximo Gómez. Lo que él dice, que era el único general en la historia que no Él perdió. publicó un libro, El Napoleón de las guerrillas, Pero con la portada. ese nombre no se lo inventó Juan Bosch. No, él Lo tomó reprodujo de un periódico argentino, correcto, que lo bautizó, estando en vida, como el Napoleón de la guerrilla. Entonces, yo lo que te digo a ti, que lo más importante para la saga de nuestro programa, eso obliga que el segundo lo retomemos ahí, el otro programa tiene que ver básicamente con esa intención muy bien recreado en los antecedentes por ti, en la acción de Eisenhower, inclusive en que incluía la resistencia interna en la era de... No, por eso puse todos esos ejemplos y mencioné a Eisenhower, porque voy a entrar entonces en un próximo programa en los detalles. Esos detalles que son... Porque además hay algo importante. Que son, escúchame, que son vitales. Sí, pero hay... Que son vitales en el antecedente del 30 de mayo, sobre todo en las futuras generaciones, que no saben solo que eso, pero no solo eso, es que la técnica que se utilizó para salir de Trujillo fue la técnica que utilizó la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, en la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower era el comandante, en este caso todavía no era el supremo, pero un diplomático muy famoso llamado Robert Murphy, que estuvo conectado con él, tanto en las operaciones por el norte de África, como para después en la invasión a Sicilia, Italia, el frente ese sur que se creó. Ellos lo que hicieron fueron una serie de operaciones de inteligencia para eliminar, por ejemplo, a un general francés en el norte de África y otras operaciones. No, y los antecedentes son, escúchame, fueron el método que usaron contra Trujillo, por eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que tú dijiste fuera de cámara, es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué cosa, perdón? Que tú dijiste una cosa fuera de cámara, que hay que decirlo, porque estamos perdiendo el rumbo del asunto. Ya los antecedentes están cosas. Pero hay que, para identificar, y yo creo que eso nos va a servir de anclaje para el otro programa, lo que hay que ver, que tú lo dijiste fuera de cámara, que esos no fueron los únicos atentados que hizo Eisenhower, con esos antecedentes que tú dijiste de la Segunda Guerra Mundial, y que mencionaste la organización que los hizo. Hay todo un expediente de las eliminaciones físicas y de los conatos de derrocamiento durante el gobierno de Eisenhower, en esa nueva etapa que tú mencionaste, ¿verdad? Que comenzó, y qué buena la observación de Marichal, toda una eliminación de dictaduras, ¿verdad? Ahora, dada la connotación que tú mismo dices, y yo recalco, sobre el régimen de Trujillo, la importancia de Trujillo en el área, ¿verdad? Es fundamental, no solamente en el área, de forma, y además un dictador que había sobrevivido. Yo quiero terminar finalmente ya el programa anunciando un próximo programa con ese mismo tema en la saga que hemos anunciado,